Te están engañando. El mejor análisis es el sentido común. Pon sentido común en todo lo que hagas. Si te dicen que vas a tener la independencia financiera en 3 años, no tiene ningún sentido decir esto. En España es muy fácil ahorrarse hasta un 50% o más en comisiones. Sabiendo cómo hacerlo, son miles de euros todos los años que te puedes ahorrar. ¿Cuál dirías que es el error más común que comete la gente con su dinero? Imagínate que un médico, tú me dices, me duele la cabeza. Yo inmediatamente, como cobro de los que hacen aspirinas, te voy a decir, tómate una aspirina. Pero no te he preguntado si sufres del estómago. Por algún motivo en España, el asesor financiero que cuida de tu salud financiera está cobrando de unos productos, de otros no, y al final su interés es colocar el producto que le genera la mayor comisión. ¿Sabes? Otro problema es sentarse en el SP500, que en la práctica es muy bonito, pero es muy bonito para quien es capaz de aguantar la caída del 25%. ¿Cómo construirías una cartera para estos perfiles? ¿Cómo ves el mercado ahora mismo? Estamos en medio de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia y por lo tanto una de las mayores revoluciones industriales de la historia, parecida a la máquina de vapor o la electricidad. Yo le tendría más miedo, fíjate, ¿sabes a qué? A la crisis de deuda. Lo que a mí sí me preocupa es que los políticos ya gastan sin ningún tipo de control. O sea, ¿hasta qué punto los políticos pueden endeudarnos sin que un día pase algo parecido a la crisis del euro? Si pudieses mandarles un único mensaje con el objetivo de ayudarles a proteger el capital y hacer crecer su patrimonio, ¿cuál sería? Antes de empezar, un poco, tenemos preparados cuatro bloques. El primero es para presentarte y que la audiencia entienda por qué deberían escucharte hoy. Y la primera pregunta justo que te voy a lanzar es, ¿qué crees que le vamos a aportar a la audiencia con este episodio? Bueno, yo creo que varias cosas, pero al final en estas cuestiones lo más importante es aportar cómo rentabilizar tus ahorros. Al final eso es la clave de por qué nos van a escuchar y es lo que quieren saber. Pero en esta ocasión, rentabilizar tus ahorros o inversiones. Esto vale para gente más conservadora que ahorra, gente más que le gusta más el riesgo e invierte, sería la diferencia, y luego entre medias, porque existe el inversor conservador. Entonces lo que vamos es, yo creo, aportarles a todos es buenas ideas de cómo hacerlo. Hoy les vamos a dar, yo creo, les vamos a poder aportar la perspectiva de la objetividad. Todo lo que se diga aquí puede ser equivocado o acertado. Lo que diga yo, lo vuestro será acertado. Lo que diga yo habrá ciertos errores, pero en ningún caso se está promocionando algo para obtener una comisión. Se está asesorando 100%. Y te acabo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que yo soy un médico y vosotros venís porque cada uno tiene una dolencia. Que yo, el médico, tú me dices, me duele la cabeza. Yo resulta que estoy cobrando comisión de Bayer, de las aspirinas, pero no de quien hace Gelocatil, que no sé quién es, lo de paracetamol, ¿no? Entonces tú me dices, me duele la cabeza. Yo inmediatamente, como cobro de los que hacen aspirinas, te voy a decir, tómate una aspirina, que no es algo falso, pero no te he preguntado si sufres del estómago. Y si sufres del estómago, yo te digo que te tomes una aspirina, a lo mejor te quito el dolor de cabeza, pero te doy un dolor de estómago. Esto es exactamente igual aquí. Por algún motivo en España, lo normal es que el médico, entre comillas, no que lo hagan los médicos, sino el asesor financiero que cuida de tu salud financiera, está cobrando de unos productos, de otros no, y al final su interés, en muchos casos o en gran medida, es colocar el producto que le genera la mayor comisión. Eso se llama, y con esto acabo, y de ahí pero creo que es muy importante para entender lo que hoy podemos aportar, eso se llama conflicto de interés entre el que es un comisionista y su cliente. En este caso, hoy por lo menos no vamos a tener ese conflicto de interés. Lo que decía Charlie Munger, ¿no? Muéstrame tus incentivos y te diré quién eres y hacia dónde vas. Absolutamente. Y luego también otra frase que a mí me gusta en este sentido es que cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Es decir, que muchas veces la gente dice, no, es que mi banco no me cobra por asesorarme. Claro, pero es que te está colocando una comisión brutal de gestión cuando podías pagar mucho menos. De hecho, el asesoramiento financiero independiente, como tú decías al principio, no solo es más ético, porque por ejemplo, el médico, ¿no? Es que además es rentable, porque primero te ahorras mucho dinero en comisión. Y yo siempre digo que nuestro servicio, aunque la gente nos pague 70 euros al trimestre, o 200 euros al año, o 500 euros al año, depende de lo que elija, al final se lo estamos ahorrando en comisiones, porque yo no vivo de las comisiones, con lo cual me puedo permitir el lujo de recomendaros aquello que es más barato. Y esto es muy importante, porque
luego si queréis lo hablamos, pero en España es muy fácil ahorrarse hasta un 50% o más en comisiones. Están los indexados, están las clases limpias, es decir que sabiendo cómo hacerlo, te puedes ahorrar. Es que un 50% de comisiones significa que en lugar de una comisión media en tu cartera del 1,5%, estás pagando un 0,70%. Esto es muchísimo dinero. Piensa una cartera de 50 a 100 mil euros, no te quiero decir una cartera de 2 millones de euros, son miles de euros todos los años que te puedes ahorrar. Eso porque tu asesor es independiente y te va a decir no solo el mejor producto, sino el que sale más barato. En este mundo, por ejemplo, se habla todos los días de la crisis, la burbuja que va a explotar y se acaba viéndola siempre. Pero si viene una verdadera crisis, no la que se anuncia todos los días, sino una de verdad, o va a explotar una burbuja de verdad, que suele ser más la que nadie sabe por dónde viene, pero el asesor lo ve venir, muchas veces no va a poder decirle a su cliente véndelo casi todo y compra, vete a un monetario o a franco suizo. No va a poder hacerlo porque hunde su propio negocio. Y cosas has aprendido que la mayoría de la gente pues no ha interiorizado o sigue sin aprender. Qué buena pregunta. Pues así, lo más importante para mí, lo primero es que hay que tener mucho cuidado con el ruido. Y ahora el ruido es brutal, porque las redes son como extremas, ¿no? Hay cosas buenísimas como lo que hacéis vosotros y otra gente. Yo estoy sorprendido, habiendo tratado con muchos medios, etcétera, del nivel tan bueno que hay en muchos podcasts, ¿no? Que bien te preguntan, que bien conocen el mercado, cómo saben de lo que hablan. Y entonces eso aporta muchísimo. Pero por las mismas vivimos en un mundo en el cual hay un ruido que no había antes. Había siempre, ¿eh? Entonces tú tienes que en los mercados distinguir el ruido sano del ruido que genera confusión. Esto es como el colesterol, ¿no? Hay un colesterol malo y un colesterol bueno, ¿no? Entonces el colesterol bueno, el ruido bueno es ese. Las buenas cuentas de Twitter, los buenos canales de YouTube, etcétera. El ruido malo es toda la gente que utiliza el ruido para captar tu atención, pero que su negocio es otro. Su negocio no es que tú ganes dinero, su negocio es que ellos tengan más visionados, que es legítimo, pero hay que entender que ese es su negocio. Su negocio no es que tú ganes dinero, su negocio es generar visitas, tener seguidores, vender libros. O vender periódicos, bueno, medios o lo que sea. Entonces, claro, distinguir el ruido bueno del ruido malo sería la primera. La segunda, en los mercados no gana normalmente el más inteligente, gana el más valiente. ¿Cuál dirías que es el error más común que comete la gente con su dinero? Bueno, uno muy habitual en España es no entender que existe el café solo y existe el manchado. Es decir, que la gente entiende que invertir en bolsa es muy arriesgado. Hombre, si inviertes el 15 o 20% de tu patrimonio en fondos de renta variable no es muy arriesgado. Puedes tener un año malo en que pierdas algo, pero en conjunto tu patrimonio no se va a ver muy afectado. Y a cambio tienes mucha liquidez y fíjate, por ejemplo, cuando sube la bolsa como sube. Entonces, que esa tendencia en España, sobre todo, a no entender que, por ejemplo, mucha gente está en un depósito y piensa que que tiene que invertir en fondos de inversión es pasar directamente a la guerra, ¿no? No entienden que hay lo que se llama el inversor conservador. El inversor conservador es alguien que va a tener algo de riesgo y que no va a ganar como Warren Buffett o como Druckenmiller o alguien así, pero va a mejorar significativamente un 1 o un 2% su rentabilidad anual, cogiendo un riesgo relativamente pequeño. Este es un riesgo muy grande. Por supuesto, todos los que he dicho antes, que en el fondo son errores, es decir, no saber ser contraintuitivo, pensar que el comisionista es un asesor, que el vendedor es un asesor, eso es muy grave porque al final, y esto pasa en todo, en banca privada, en banca personal, etcétera, no entender el conflicto de interés, el ruido, escuchar el ruido negativo porque te llama más la atención. Tú te das cuenta que en las redes, y no digo vuestro caso que es más de formación, de indagación, de tal, pero la gente que opina en las redes no trabaja en los mercados financieros. La gente que da recomendaciones, de hecho, en las redes, aunque lo sean genéricas, y te dice, no me compres porque hay una burbuja, no compres que Trump va a invadir Groenlandia mañana, lo que sea, la crisis esta que viene pasado mañana, todo este ruido, toda esta gente, en general, la gente que habla en Twitter, influencers de Twitter, de YouTube, no han trabajado, ni invierten ellos. O sea, no invierten su dinero. Pero yo requeriría, si soy un inversor, que por lo menos a las personas a las que sigo se hayan dedicado alguna vez a esto.
Porque es que es como yo si veo un consejo, yo no soy muy de seguir consejos que vean en las redes sobre medicina, volviendo a esto, pero porque por lo menos sea un médico. Entonces esto es un gravísimo error que diría que se produce ahora. Yo creo que esos serían los más importantes, sí. ¿Cómo realmente funciona el asesoramiento financiero en España hoy en día? Bueno, en España básicamente no hay, como se entiende en Estados Unidos o Inglaterra, donde el asesor tiene que ser alguien que no tiene un conflicto de interés, que se dedica exclusivamente a asesorar a su cliente, como un abogado, como un médico o como un fiscalista. Esto aquí casi no existe. Hay diversos grados, pero básicamente somos muy pocos. Por lo tanto, poco hay que comentar, porque ya digo, como tal, no existe. Esa es la cruda realidad. También quiero aclarar que sí va habiendo cada vez más, cada vez se nota más, gente como nosotros crecemos mucho y la gente se va dando cuenta. Muchas veces no es porque la gente no se dé cuenta, yo quiero aclarar eso. Lo que ocurre muchas veces, la gente no piensa que no existe. O sea, la gente da por hecho que tú tienes que ir al banco a hacer lo que te diga el banco. No se dan cuenta que tú puedes seguir trabajando con tu banco y preguntarle a otro qué hacer, otro que sea independiente. Y que además, como te va a hacer ahorrar mucho dinero, vas a lo que le pagues te lo vas a ahorrar. Pero claro, esto no lo sabe mucha gente. O sea, yo lo que más he oído, pero ya desde Profim, desde cuando monté esta primera empresa que hemos comentado, el comentario que más he oído yo en la oficina era: no sabía que existía esto. Cuando era una oficina, y ahora lo oigo pues online o lo que sea, no sabía que existía esto. O sea, como yo inicialmente no sabía que un móvil podía hacer fotos. ¿Cómo ves el mercado ahora mismo? Pues aquí estamos en un caso típico de estar un poco a la contra, y que en este caso yo creo justificado, porque básicamente el mensaje que escuchamos es que hay una burbuja en la tecnología como consecuencia de los excesos en la valoración de todo lo que es el tema de la inteligencia artificial. Ya he puesto antes un ejemplo de por qué pienso que eso ahora mismo es excesivo. Hablar de la burbuja en las empresas tecnológicas, por ejemplo, norteamericanas, quitando Tesla, que tiene un PER muy alto, eso es un caso aparte, y por otros motivos, pues estamos hablando de niveles de valoración que son altos, pero tampoco son tan salvajes. Si quitas del SP500 las tecnológicas, el PER cae dramáticamente y se pone un poquito por encima de la media histórica, o sea que a nivel de precio no existe esa burbuja en el SP, puede decir algo en la tecnología, y así te vas a otros mercados, por supuesto que no. Por lo tanto, no veo un riesgo en esa burbuja de momento. Yo creo que más bien estamos en los inicios de esa gran revolución. Gran parte está ya descontado en los precios, pero todavía estamos hablando de algo que es para mí más importante que los ordenadores. O sea, no es los ordenadores son una grandísima herramienta que genera una enorme productividad. Si eso fue tan importante, esto es algo más. Entonces, por no entrar en detalles, si queréis luego lo profundizamos. Entonces, estamos en medio de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia y por lo tanto una de las mayores revoluciones industriales de la historia, tan parecida a la máquina de vapor o la electricidad. Lo que a mí sí me preocupa es que los políticos ya gastan sin ningún tipo de control. Es decir, hace 20 años el ratio deuda-PIB era de 60%. Es decir, si comparabas el Producto Interior Bruto del mundo y la deuda del mundo, creo que estaba en aproximadamente 60%. Y resulta que ahora estamos ya cerca de 100, de 90 y pico. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿hasta qué punto los políticos pueden endeudarnos sin que un día pase algo parecido a la crisis del euro? ¿Qué fue? Que de repente se perdió la confianza en la deuda de los países del sur de Europa. Porque había cajas de ahorros, porque los griegos habían hecho esto y lo otro, porque tal, porque cual. Entonces, ahora esa posibilidad, primero ahora hay mucha más deuda. Y a mí me preocupa que eso pase a nivel global. Es decir, fíjate en Japón. En Japón hasta ahora no pasaba nada, como es una sociedad muy envejecida, pero que ahorra muchísimo dinero. Toda la deuda que sacaba el mercado Japón, mucha la compraban las instituciones, pero mucha eran la gente mayor japonesa, los ahorradores japoneses, y tiraban. Pero claro, ahora se han disparado los tipos de interés y ha caído el precio de esa deuda de largo plazo, ¿no? Lo estamos viendo un poco también en Alemania, lo hemos visto en Estados Unidos. En fin, ¿cuál es el límite al endeudamiento? Porque estas cosas se nos olvidan cuando no pasa nada. Porque de hecho las burbujas y las crisis vienen donde no las esperas. La burbuja y la crisis que espera todo el mundo
no explota, porque ya la espera, no hay elementos sorpresas. Si todo el mundo sabe que vaya a explotar la burbuja tal, pues nadie está invirtiendo en eso. Entonces, yo creo que lo que sí nos puede sorprender un día es que el mercado diga, pues va a ser que no. Es decir, no me fío de esos papelitos y vale, os los voy a seguir comprando como deuda de vuestro país, pero vais a pagar más. Pensando en alguien que está empezando, ¿cómo debería de pensar en su cartera hoy? Sí, como digo, alguien que está empezando, que puede ser joven o no joven, pero en este sentido tampoco influye tanto. Eso a mí de que los jóvenes pueden perder porque van a largo plazo me parece una estupidez. O sea, si tú ves que el mercado va a estar bajando 2 años, esto me lo han dicho alguna vez en Twitter, dice, no, ¿cómo era? Ah, sí, yo comentaba que hay que tener cuidado con invertir solo en el SP500, porque ¿qué ocurre? Primero, que no es todos los años el que más gana, o sea, le puedes aportar otras cosas, ¿no? Todos los años hay otras cosas. Y segundo, está en dólares. Entonces, lo hemos visto este año. Muchos asesores automatizados que todo estaba en el SP500, en el MSCI World, en dólares. ¿Qué ha pasado? Que el SP500 ha subido un 17%. ¡Qué bien! Digo este año, no, el año pasado ya. Pero el dólar ha caído un 10%. Se ha comido más de la mitad de tus ganancias. Por lo tanto, y entonces alguien me respondió, bueno, pero eso es en el corto plazo. Para los jóvenes eso no es un problema. Y digo, hombre, yo no entiendo, pudiendo tener un fondo cubierto, o pues oye, yo prefiero no perder, yo aunque sea joven prefiero no perder, ¿no? Entonces, me da igual que sean jóvenes o no jóvenes. Nadie tiene por qué perder cuando es innecesario, cuando es muy evidente, me refiero, que no es fácil. Entonces, en general, hay que seguir aprovechando. Vamos a empezar por la parte positiva, para hacer al revés que lo que se hace normalmente. Hay que seguir aprovechando la tendencia atómica de trend is your friend. La tendencia de las rentas variables sigue siendo positiva. No hay motivos para salir corriendo con la manada. Punto 1, debes de hacerlo bien asesorado para medir bien tu perfil de inversión, porque eso no hemos hablado antes, pero el perfil de inversión es algo muy importante porque hay mucha gente que se lanza a la renta variable porque está subiendo la bolsa, pero no está preparado para ello. Es muy importante que te asesoren bien con tu perfil de inversión. En renta fija sería cuidadoso, aunque pueden hacerse ahí algunas cosas todavía, por hablar en conjunto de cómo sería esa cartera que tendría alguien. En esa cartera, de momento, sería bastante agresivo dentro de cada perfil, pero si empezamos a ver los desmadres que he comentado antes, sea en deuda, sea en valoraciones de la renta variable de verdad, no los PERES de 23, sino PERES de 30 y tantos, 40, entonces ya es, digo forward, de sobre beneficios futuros. Esto es importante. Cuando calculas el PER, que es un ratio que relaciona la valoración de las acciones, el precio, con los beneficios futuros, con los beneficios de esa empresa, es mejor usar los futuros. ¿Por qué? Porque predecir lo que va a hacer una acción es muy complicado. Pero los analistas, y sobre todo de estas empresas grandes, saben perfectamente cuál va a ser más o perfectamente no, pero se equivocan poco en los beneficios futuros porque las empresas tienen unos presupuestos muy claros. Entonces no es difícil hacerlo sobre este tema. Y los consejos, digamos, de protección, como decías, lo primero, creo que tienes que asesorarte bien también para que alguien tenga un radar, un buen radar de esos del tiempo que ahora tienes en las aplicaciones, ¿no? Que veamos, es que por aquí vienen nubes. Hay que estar invertido, pero hay que tener muy claro por dónde pueden venir las bofetadas y estar pendiente de eso. Eso también les diría. ¿Qué crees que es más importante? ¿La rentabilidad o la tranquilidad? Eso te lo preguntaría yo a ti, si tú eres mi cliente. Depende de la persona. Hay gente que y luego también, y eso influye mucho en la experiencia, pero es que eso es casi lo único que yo quiero saber de un cliente. La gente dice, la gente tiene que tener más no, educación financiera está bien, pero tiene que saber más. Tiene que saber. ¿Por qué? Yo voy a un taller para que me arreglen el coche. Yo no quiero saber lo que es un delco o lo que es una bujía. Yo sé, lo sé, pero vamos, porque vengo de una época en que todo estaba separado y además se veía y tal, ¿no? Entonces, yo no necesito que la gente sepa de finanzas. Ya me pagan a mí por eso. Lo que sí quiero es que sepan cuál es su actitud frente a riesgo, cómo lo han vivido cuando la bolsa ha bajado en un año un 20 y tantos %. ¿Sabes? Otro problema es sentarse en el SP500, que en la práctica es muy bonito, pero es muy bonito para quien es capaz de aguantar la caída del 25%. Una cosa es la teoría, que está muy bien, y en muchos casos se cumple,
Y de hecho, si tú me dices, si el S&P invierto ahora, dentro de 20 años estará más alto, y digo, seguro que sí. ¿Y más alto que tener el dinero en un depósito? Seguro que sí. Pero entre medias te puede caer un 30%. Ya se puede llamar el COVID, ya se puede llamar los aranceles, ya se puede llamar la guerra de no sé qué de Ucrania, la inflación, lo que sea. El problema es que la gente malvende. Por eso es tan importante esa pregunta. Es decir, alguien para poder tener todo su dinero en el S&P 500 tiene que tener un perfil de inversión agresivo. Tiene que ser alguien que diga, me da igual. Ya pasando al tema de las carteras que habíamos comentado, tenemos la cartera más conservadora, una más equilibrada y alguien para otra más agresiva. ¿Cómo construirías una cartera para estos perfiles? Sé que cada perfil es un mundo y demás, o sea, cada persona es un mundo, pero así a rasgos generales para que se haga una idea a ellos. Te cuento cómo hago yo, por ejemplo, cuando hago una presentación de estrategia. Me la planteo como el pintor que empieza un cuadro. El lienzo está en blanco. Lo primero que tienes que poner ahí es qué es lo que van a tener la cabeza del mercado en los próximos meses o año. ¿Qué es lo que va a estar pensando? ¿Qué es lo que le va a afectar? Para nosotros, por ejemplo, este año es la inflación. No trabajaría con nadie que diga que no tiene la bola de cristal, que diga como excusa para no tener una estrategia. A mí eso me parece un fraude. Es decir, por supuesto que no tienes la bola de cristal, nadie sabe cuál es el futuro. Tenemos el cálculo de probabilidades. Los mercados, la inversión es un cálculo de probabilidades. Tú tienes una información y tienes una balanza. Al hacer ahora una cartera, el comodín, el fiel de la balanza es la inflación. Y eso es lo que tenemos que ver. Pero no esperar a que ocurra. Lo que tenemos que, de nuevo el dashboard, de nuevo el salpicadero del automóvil, los indicadores. La ventaja de la inflación es que hay muchos indicadores adelantados. Tienes que mirar qué pasa con la gasolina, qué pasa con los alquileres, qué pasa con esto, lo otro, con el dólar, con el tal. Y entonces, en función de ese movimiento, tú vas a equilibrar cuál va a ser esa cartera. No sé si respondo a tu pregunta. Luego añadiría, para la gente que sea más guerrera, pues no pueden olvidarse de varias cosas. La primera, bueno, para todo el mundo. Ojo, porque lo que se ha descontado en los mercados de la IA es solo una parte que es la que afecta a las tecnológicas. Atentos a los siguientes sectores que se van a beneficiar de eso. Atentos a los sectores que se van a beneficiar de la desregulación en Norteamérica. Atentos al nuevo sistema de intermediación financiera. Vosotros sois más jóvenes que yo, probablemente sabéis más de eso, yo estoy aprendiendo mucho. Tokenización, stablecoins, blockchain en el sector financiero. Dentro de un tiempo, probablemente cuando compremos una acción de Apple, no se la compremos a un intermediario financiero, sea algo directo, sea una tokenización directa. Todo eso va a cambiar el sistema financiero y ahí se puede ganar mucho dinero si sabes detectar dónde están las tecnologías ganadoras. Y para cerrar este pedazo de podcast, para todos aquellos que han llegado hasta aquí. ¿Pedazo por largo o No, por por bueno, Muy bueno. Para todos aquellos que han llegado hasta aquí y que se han quedado con nosotros, si pudieses mandarles un único mensaje con el objetivo de ayudarles a proteger el capital y hacer crecer su patrimonio, ¿cuál sería? Más que eso es lo que yo le daría. Ahora se habla mucho de la independencia financiera y eso crea mucha frustración porque llegar a la independencia financiera o tienes un capital inicial considerable o es muy difícil. ¿Cómo vas a hacer para ganar? Ponte que tu independencia financiera sea ganar 60.000 euros al año. Para ganar 60.000 euros al año, que no te engañen, hay que tener un cierto capital y sacarle una rentabilidad muy buena. Para hacerlo hay que tener un capital razonable, hay que haber vendido un piso, yo qué sé, o te lo va a heredarlo, lo que sea, y saber mover bien ese dinero. Entonces, para el que viene de cero, joven, que empieza, yo lo que le diría es que ponga el objetivo en la tranquilidad financiera. ¿Qué es la tranquilidad financiera? La tranquilidad financiera es esa que tienes cuando tienes ya un capitalito que mueves bien y de repente estás en un trabajo que no estás a gusto y en lugar de estar obligado a quedarte o a buscar el primero que salga, te puedes tirar 3 meses buscando porque tienes unos ahorros que rentabilizas bien. Entonces, la tranquilidad financiera para la gente, hombre, por supuesto, a la gente más mayor, el objetivo es la independencia financiera, sobre todo porque muy probablemente las pensiones vayan a ser menores. Pero para la gente de vuestra edad, que, bueno, vosotros ya, pero que tampoco empezaría demasiado pronto, porque ya está suficientemente cara la vida como para estar con sueldos tan bajos como se pagan ahora y encima tener que ahorrar. ¿Y entonces qué vives? Oye, la vida, si no la vives a vuestra edad, no pretendas hacerlo luego con 60 años, ¿no? Entonces, no sería tampoco exagerado en eso. Por ejemplo, a los 30 y tantos años, ponte a aprender a invertir, ten un buen asesoramiento y empieza a acumular un capital
e intenta ya a partir de esa de 30 o así, 30 y pico, empezar a crear una tranquilidad financiera para los años venideros, que te permita tomar esas decisiones, tomarte unas buenas vacaciones, yo qué sé. Y eso es factible, pero porque es una vendida de moto, eso de que vas a... A ver, hay que vender vídeos y hay que tener seguidores, pero decirle a alguien que tiene 20 años que en 3 años va a tener la No, independencia financiera, es te están imposible. engañando. Te están engañando. Y cualquier... Mira, ¿sabes la recomendación que yo le doy a cualquiera que se meta en finanzas? Que el mejor análisis es el sentido común. Pon sentido común en todo lo que hagas. Entonces, Víctor, muchísimas gracias por venir al podcast de World Talks. Creo que ha quedado una charla muy, muy amena, muy didáctica y hemos aprendido bastante de ti. Y yo también aprendo de vosotros, porque primero veo las inquietudes de gente más joven, qué tipo de cosas les llama la atención dentro de los mercados, y además os felicito porque yo creo, igual que he hablado del ruido negativo, yo creo que gente como vosotros hace un trabajo magnífico para equilibrar todo ese ruido negativo y aportar un poco de luz. Y ha sido un placer. Pues muchísimas gracias.